En el vídeo de hoy vamos a hablar de Bitcoin y cómo la volatilidad está básicamente en mínimos de hace bastante tiempo. Además vamos a hablar de Donald Trump y la que está volviendo a liar en los mercados, miraremos las liquidaciones, os avisaré de alguna noticia muy importante a tener en cuenta y noticias macro que aparecerán a partir del día de mañana para que estéis extremadamente preparados. Vamos a hablar también sobre una operativa que lanzamos ayer por la noche en el Trading Hub, que entramos en long, voy a explicaros los motivos y vamos a analizar técnicamente Bitcoin, Pepe y Solana, que me habéis pedido mucho en los comentarios. Así que sin más dilación, empecemos con el vídeo. Lo primero de todo, la noticia del día. En la noticia del día tenemos a Donald Trump, que vuelve a anunciar aranceles, ¿vale? No se cansó con la última vez, ahora anuncia aranceles del 25% a Japón y Corea del Sur. Y estos han dicho que no van a aceptarlo. En fin, ya sabéis que esto de los aranceles no le interesa a nadie, ¿vale? Realmente ni a Estados Unidos le interesa, ni a Japón le interesa, para que nos hagamos claros. Nadie quiere pagar más, eso sube la inflación. Lo que sí hace Donald Trump es que cuando quiere negociar, pues te pone una pistola en la mesa y te dice, bueno, vamos a negociar, ¿no? En ese caso la pistola son los aranceles. En cualquier caso, parece que va a volver a empezar otra guerra arancelaria hasta que Donald Trump no consiga lo que quiere. En cualquier caso, ya os digo, no solo esto de Japón y Corea del Sur, para que os hagáis la idea, ha salido Donald Trump hace una media hora a decir de que los aranceles van a entrar el 1 de agosto y que quien no haya negociado antes del 1 de agosto se va a quedar con los aranceles del 25% puestos. Así que cuidadito, porque se pueden salir más noticias macro, más cosas que Donald Trump vaya diciendo que vaya a mover los mercados, ¿vale? Ya nadie confía en lo que hace y lo que dice Donald Trump, porque al final siempre se termina echándose para atrás, pero bueno, que sepáis que esto existe, ¿vale? Aparte de esto sí que hay otra noticia importante que no tiene que ver con lo que pasa en el mundo, pero que sí que os voy a ir avisando para que mañana mismo tendréis seguramente, o entre mañana y pasado, ¿no? Un vídeo específico hablando de eso, pero os voy avisando por si acaso, ¿vale? El tema del KCGI de BitGet, ¿vale? Tenemos el torneo, este año hay 6 millones de dólares en premios, es un torneo por equipos en el cual vamos a participar. El periodo de inscripción es del 13 de julio al 23 de julio, que no se haya inscrito el equipo que voy a crear antes del 23 de julio se va a quedar fuera, así que os recomiendo mucho que vayáis creando la cuenta si no la tenéis, ¿vale? Porque el año pasado quedamos top 20 y este año seguramente vamos a quedar en el top 10 y nos vamos a llevar una buena cantidad de premios, así que simplemente os lo dejo caer allí, ¿vale? Y bueno, esto es un poco la noticia del día, pues ya sabéis, aquí vamos muy rápido. Así que vamos directamente al tema de las liquidaciones de Trading Different. En las liquidaciones de Trading Different tampoco ha cambiado mucho respecto a ayer. Ya ayer estábamos en esta zona por aquí cayendo, hemos tenido una subida interesante que ya vimos venir, ¿vale? Ya lo comentamos en el vídeo de ayer y básicamente tampoco voy a comentar mucho sobre las liquidaciones. La parte más importante sigue siendo de la zona de 111.500 hasta la zona de 110.700, ¿vale? Y por abajo es cierto que nos quedan estas zonas de por aquí, ¿vale? Cada vez estas zonas se hacen más importantes, hablamos de los 107.200 y de la zona de 106.000, más o menos, ¿vale? Así que no queda descartado posiblemente una caída a 106.000 antes de empezar a subir, tenedlo muy en cuenta. En cualquier caso, por mucho que caigamos a 106.000, no cambia absolutamente nada y simplemente, llegados a este punto, mientras estemos por encima de 105, ya sabemos que nos mantenemos alcistas. Pero vamos, que el objetivo final es ir a atacar esta zona aquí, que es una zona de liquidaciones increíblemente potente. Así que, por ese lado, no hay mucha cosa más que comentar. Así que pasamos al siguiente punto, que ya sería el calendario económico. En el calendario económico sabíamos que el día de hoy tampoco había mucha noticia importante. Lo más importante que había era que iban a decidir en Canadá, básicamente, los tipos de interés, ¿no? Se esperaba que pasaran del 3,85 de tipo de interés a 3,60. Así que aquí sí que es importante porque no han bajado los tipos de interés. La gente pensaba que sí bajarían los tipos y no los han bajado. ¿Y esto por qué puede ser? Bueno, en este caso, a lo mejor Canadá está esperando que haya otra oleada de inflación y por eso no baja los tipos de interés o tiene miedo de la inflación. Es el único motivo por el cual no bajaría los tipos de interés, porque corres el riesgo inflacionario. Entonces, a ver, es solo Canadá, a nadie le importa Canadá, pero es que a lo mejor Canadá está viendo algo que Estados Unidos también está viendo, ¿vale? Y si Estados Unidos ve lo mismo, Estados Unidos tampoco baja los tipos de interés. Así que esa sorpresa que ha habido con los tipos de interés, cuidadito no se represente también a lo que vaya a pasar en Estados Unidos. Así que tenedlo muy en cuenta, ¿vale? Ya os digo, no nos interesa tanto lo que haga esta gente, pero sí que el hecho de haber habido una sorpresa aquí sí que llama un poco la atención. Y para mañana, que esto ya lo veremos mejor mañana y todo, es festivo en Argentina, felicidades a los argentinos, primer grito de independencia. Mañana no hay datos muy importantes,
antes, sí que tenemos otra decisión de tipo de interés de otro país que también se espera que se mantengan, así que aquí no habrá sorpresas. Unos inventarios de petróleo de Estados Unidos que, bueno, no son tan importantes para el mercado. Y luego lo importante del día de mañana van a ser las actas de la reunión de la Fed, ¿vale? Esto va a ser importante, igualmente es a las 8 de la noche, así que sabéis que ya hablaremos de eso mañana. Así mañana tenemos un ratito para hablar de las actas de la Fed y qué podemos esperar de ellas, ¿vale? Así que, dicho todo esto, sigamos ya con el análisis de Bitcoin. Bitcoin en gráfico diario nos encontramos, como ya sabéis, en la parte alta de un canal, una parte alta que en teoría simplemente estamos retesteando. Y aquí viene lo importante, ¿vale? Hoy no vamos a hablar tanto de la estructura, que ya sabemos que al final, quiero que lo veáis, ¿no? Este tipo de patrones suele terminar rompiendo al alza, como hemos hecho. Y el target del patrón es bastante más arriba, es coger el ancho del canal y ponerlo desde la parte de arriba hasta la de abajo y ponerlo aquí arriba, implicaría de que Bitcoin podría subir perfectamente a $119.000, ¿vale? Quedaos con esa zona, $119.000. No solo hay que tener en cuenta esto, sino que hoy voy a hablar de la volatilidad de Bitcoin. ¿Por qué? Porque tenemos un indicador que se llama Bollinger Band Width Percentage, que es básicamente un BBWP, hemos hablado y lo tenemos en el curso y demás, y este indicador nos habla de la volatilidad de Bitcoin, y quiero que lo veáis aquí porque se ve muy claramente. Quiero que lo veáis. Bitcoin no toca máximos de volatilidad, quiero decir, las zonas del 100% de volatilidad, desde noviembre de 2024. Hace ya, no sé ni cuánto tiempo ha pasado desde aquí, ¿vale? Vamos a mirarlo. Ha pasado 237 días desde que Bitcoin no tiene un pico de volatilidad. Esto es gigantesco, ¿vale? Y aparte de saber que llevamos 200 y pico días sin subir a máximos de volatilidad, es que sepamos que llevamos ya bastante tiempo en mínimos. Y no solo que llevamos tiempo en mínimos, sino que estamos en mínimos de los mínimos. Empezaremos a crear barras azules de estas, que son mínimos de volatilidad. Y cuando estas barras azules empiezan a aparecer, básicamente la expansión de volatilidad es inminente. Y para quien no entienda lo que es una expansión de volatilidad, que haya una expansión de volatilidad como esta, una subida de la volatilidad, no implica que el precio vaya a subir de por sí. No implica de que Bitcoin vaya a tener un movimiento alcista. Lo que implica que va a tener un gran movimiento. Un movimiento interesante, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Un movimiento de que digas, o Bitcoin sube a 120.000 o Bitcoin baja a 80.000. Ese es el tipo de movimientos que estamos esperando, ¿vale? Entonces, estamos muy bajos de volatilidad, de hecho estamos cerca del 3%. Estas barras empezarán a aparecer y normalmente en menos de 10 días desde que empiezan a aparecer esas barras tenemos explosiones de volatilidad, movimientos interesantes. Entonces, tenedlo en cuenta porque ahora mismo Bitcoin, y se nota que lleva ya mucho tiempo sin moverse, pero cuidado porque esto no le dura mucho, no le falta mucho, ¿vale? Así que tenedlo muy en cuenta y básicamente, para que lo veáis, ¿no? Desde la última vez que tocamos mínimos de volatilidad, quiero que lo veáis en este punto de aquí, que fue básicamente el 23 de febrero, mirad lo que pasó con el precio, ¿vale? Tuvimos desde el 23 de febrero una caída de un 19%, de lo cual son $19.000 básicamente de caída en cosa de 4 días. Estos son los tipos de movimientos que estamos esperando, ¿vale? En este caso estamos hablando de eso, un 19, un 20% o de subida o de bajada. En caso de que la subida de volatilidad venga acompañada de caídas, estamos hablando de un 20% de caídas, que enviaría a Bitcoin a la zona de 86.000. Lo dudo, ¿vale? Dudo que sea hacia abajo, pero todo podría pasar. En cualquier caso, una expansión de volatilidad hacia arriba, pues podría enviar a Bitcoin hasta la zona de 125, $128.000. Esto sí lo veo más factible, porque además tiene sentido sabiendo el target del canal que tenemos aquí, que mínimo debería subir hasta la zona de 120. Por lo cual, una expansión de volatilidad acompañada de un movimiento hasta los $120.000 sería la mar de normal. Y eso es lo que cabría esperar durante los próximos días. Ya os digo, puede tardar todavía, esto es gráfico diario, podría tardar una semana, podría tardar una semana y media. Lo que está claro es que la volatilidad está en mínimos, que de aquí solamente puede haber una cosa, que es expansión de volatilidad. Y esa expansión de volatilidad suele ser acompañada de movimientos de entre un 15 y un 20%. Así que lo tengamos bastante en cuenta, ¿vale? Por el otro lado, ya os digo, vamos a ver ya un poquito gráfico de 4 horas. ¿Qué está pasando? El día de ayer abrí una operación, luego comentamos, hay un gato atrás por algún motivo. Básicamente, ¿por qué abrí un long en esta zona? Lo veremos más tarde.
Hemos tenido un rebote de la zona de arriba del canal, ahora mismo estamos cayendo. Lo importante sigue siendo igual que ayer, sobre todo mantenernos por encima de este nivel de aquí, por encima de los $107.200. Mientras estemos por encima de este nivel, estamos bien y seguimos haciendo cada vez mínimos más altos, por lo cual aquí tampoco hay mucho que comentar. Simplemente tened un poco de paciencia y veamos cómo Bitcoin aguanta esto. Si, por ejemplo, te interesa buscar longs, siempre debería ser con el stop loss, en este caso, el stop loss por debajo de la zona de soporte, por debajo de los $107.200. Eso tiene sentido si tú quieres buscar longs. Si tú buscas un long y pones el stop loss antes del mínimo anterior, no tiene sentido, ¿vale? Básicamente va a tocar suelo y te habrá tocado el stop loss y te habrá tocado suelo. No, tú quieres que te toque el stop loss si rompe la estructura alcista. Y esto pasa si rompemos los $107.200. Así que por ahora nos encontramos bien, por ahora simplemente seguimos lateralizando y seguimos perdiendo volatilidad, cada vez moviéndose menos y menos y menos el precio. Así que está un poco aburrido y simplemente hay que tener un poco de paciencia. Gráfico de 1 hora de Bitcoin. Podemos ver cómo estamos en un soporte, estamos en la media móvil de 200 periodos. Sería completamente normal en esta zona de por aquí hacer un poco de suelo, ¿vale? Esto es lo que cabría esperar, hacer un poquito de suelo en esta zona. Al final también es una zona en la que hemos estado rebotando mucho últimamente. Es cierto que el MACD está a punto de cruzarse a la baja, está en terreno neutral, podría pasar literalmente cualquier cosa. Está muy indeciso ahora mismo el precio de Bitcoin y está muy difícil de operar, por lo cual si no tienes claro lo que va a pasar, simplemente espera alguna oportunidad más clara. Ayer vimos una oportunidad clara en el Trading Hub, vamos a ver si hoy tenemos alguna otra oportunidad clara, pero por ahora simplemente cabe la pena esperar un poco y ver si realmente aguantamos esa media móvil, porque si no, podríamos esperar caídas hasta $107.500 perfectamente. Así que aguantemos un poquito y veamos a ver qué es lo que ocurre. Así que bueno, eso sería un poco lo que tenemos con Bitcoin. Yo creo que vale la pena empezar a analizar ahora las altcoins, así que vamos allá. Tenemos aquí el gráfico de Pepe, vamos a ver Pepe sobre todo en gráfico diario y vamos a ver qué es lo que está pasando. Voy a quitar todo lo que tengo aquí dibujado. Vemos que claramente hay una tendencia bajista en Pepe en gráfico diario y que hasta que no la rompamos pues claramente pues tiene poca pinta de querer seguir subiendo, ¿no? Al final, de momento, aguantamos la zona de soporte. De hecho, es cierto que aunque estemos en una clara tendencia bajista, es cierto que si nos acercamos un poco, sí que estamos haciendo mínimos y máximos cada vez más altos, y esto sí que es un poco positivo, ¿vale? Es cierto que al final lo que está haciendo Pepe en este caso es consolidar y comprimirse. El precio se está comprimiendo mucho, mucho y mucho, ¿vale? Quiero que lo veáis aquí. Claramente el precio cada vez se comprime más y más y más. Y al final lo que nos vamos a encontrar con Pepe es con una gran ruptura. Una gran ruptura que seguramente debería llegar antes del día 11 de julio. Quiere decir, quedarían 2-3 días como mucho. De hecho, desde el punto actual podría romper en cualquier momento. Debemos encontrarnos esos movimientos al alza, ¿vale? ¿Por qué digo al alza? Pues porque básicamente este tipo de patrones son unos triángulos simétricos y este tipo de triángulos simétricos debería romper al alza llegados a este punto, ¿vale? Entonces tened mucho cuidado porque, hombre, podrían pasar muchas cosas, ¿no? Pero yo sigo pensando que esto seguramente rompa al alza y que tengamos un toque a la zona de más o menos 1111 y toda esta zona de por aquí que tenemos pendiente, ¿vale? Mucho cuidado igualmente en gráfico diario, veamos un poquito más el corto plazo a ver qué es lo que está pasando y en corto plazo podrías ver que podrías redibujar un poquito este canal o este triángulo simétrico, disculpad, para redibujarlo un poquito mejor, ¿vale? Y aquí se podría ver como por ejemplo entramos al alza. Estamos al alza y es cuando empezamos este triángulo y por ese mismo motivo os digo que debería de romper un poco al alza. Básicamente podéis ver como cada vez hay menos y menos y menos volatilidad. Así que tened mucho cuidado. Al final, la manera de operar esto es muy sencilla. Es si rompe la parte de arriba, por ejemplo, rompe la zona de pues 1046, se le puede buscar longs a Pepe, claramente, ¿no? Un long hasta el SL por debajo del punto actual. Si en caso de que esto rompiera la baja, porque también existe esa posibilidad, si rompiera la zona de 945, se le podría buscar también un short que iría hasta la zona del principio del triángulo, ¿vale? Hasta la zona de 840. En cualquier caso, hay plan A y hay plan B. Ambos planes son correctos y simplemente vale la pena
pues aprovechar cualquiera de estos dos planes en caso de que se dé la opción. Ya sea que rompa a la alza o a la baja, este tipo de movimientos se pueden aprovechar muy bien. Así que recomiendo a lo mejor ponerle un par de alertitas y ver cuándo ocurre esa ruptura, ¿vale? Y para el gráfico de una hora, básicamente estamos por encima de la media de 200, de momento aguantamos bien. Esto podría romper en cualquier momento, como ya os digo, si rompiera la zona de 1023, 1050 podría valer mucho la pena. En caso de que rompa los 985 esperaría un toque abajo, porque ya os digo, esto podría seguir unos días más. En cualquier caso, ahora mismo la indecisión es absoluta y ya os digo, no está para tradear ahora mismo, pero sí es cierto de que tenemos el plan A y el plan B listos para cuando ocurra la ruptura. No ha ocurrido todavía, por lo cual no vamos a operarlo, pero cuando ocurra, en ese caso, sí valdrá un poquito la pena, ¿vale? Así que vamos con Solana, a ver qué es lo que está pasando, y Solana sí que tenemos un movimiento bastante más claro. En este caso teníamos una clara tendencia bajista, muy similar a la que tenía Pepe, pero Solana ya rompió al alza, ¿vale? Rompió al alza y está lateralizando en la parte alta, muy similar a lo que está haciendo Bitcoin, recordemos, tiene un canal hacia abajo, rompió hacia arriba, está lateralizando arriba, ¿vale? En cualquier caso, es positivo. Entonces Solana está haciendo algo muy parecido y el target de Solana sería básicamente subir hasta la zona de los 177, 178 dólares. Toda esta zona de ahí sería la zona de resistencia clave, la cual Solana se va a encontrar durante las próximas semanas, pero debería de ir hacia arriba, debería de subir, ya que también está haciendo máximos y mínimos más altos, en gráfico diario. Gráfico de 4 horas se puede ver claramente cómo también está lo mismo, el precio comprimiéndose cada vez más y más, y se puede ver muy similar, ¿no? a lo que estamos viendo en Pepe. Al final lo podéis ver aquí clarísimamente, lo que tenemos es un triángulo que antes del 11 de julio debería de romperse. Esto podría ser entre hoy, mañana, ¿vale? Yo no creo que tarde más de pasado mañana, como mucho 48 72 horas, pero la mayoría de altcoins están igual. También tiene que ver con lo que estamos diciendo con la volatilidad de Bitcoin. La volatilidad de Bitcoin está muy baja y va a tener una explosión de volatilidad. Parece que las altcoins van a ser igual. A partir de dentro de 3 días, como muy tarde, deberían tener una explosión de volatilidad, deberían tener buenas subidas, buenos movimientos, ¿vale? Entonces, mucho cuidado porque exactamente esto se opera de la misma manera que Pepe. Le abrimos un long si llega a romper por arriba y rompe el máximo anterior, o le abrimos un short si rompe por abajo, que lo veo menos probable, pero en caso de que rompa por abajo, pues también tiene sentido buscarle un shortito, ¿vale? En este caso simplemente vigilad un poquito a ver qué es lo que está pasando, y a corto plazo gráfico de una hora, la última vela es buena, sobre todo si recuperara la media de 200, sería bastante positivo para el precio, en este caso de Solana, y que sí que creo que esto va a terminar rompiendo al alza, ir a tocar la zona de 170 dólares. Así que bueno, eso es lo que tenemos. Ya para terminar sobre el vídeo de hoy, vamos a hablar de una última cosa, y es básicamente la operación que mandamos en el Trading Hub. Así que vamos allá. Nosotros en el Trading Hub abrimos una operación que sería esta misma operación que estáis viendo ahora mismo. ¿Por qué abrimos esta operación aquí en los 107.900 dólares? Pues básicamente no la abrimos en los 107.900 dólares, la abrimos en la media móvil de 200 periodos aquí, en los 108.000 dólares. ¿Pero por qué la tenemos en los 107.900? Pues efectivamente hicimos una promediación. Básicamente, os lo voy a marcar, ¿vale? La primera entrada fue en la zona de 108.000 dólares y la segunda entrada fue aquí justamente por debajo del mínimo anterior, lo cual implicó lo siguiente, ¿vale? Os lo voy a quitar para que se vea lo mejor posible. Estábamos tocando la media de 200, le metimos la entrada en long. Luego limpiamos las liquidaciones anteriores, pero sin liquidar por debajo de este nivel ni romper la estructura anterior. Entonces le entramos por segunda vez y nos queda una operación muy chula aquí puesta en los 107.750, 107.800 dólares. Es una operación en long muy bien, que como os digo, sobre todo el stop loss debería estar por debajo de los 107.200 dólares, que es básicamente la ruptura del mínimo anterior que marcamos el día 4 de julio, y eso implicaría un cambio de tendencia y sobre todo empezar a hacer
mínimos cada vez más bajos, que eso implicaría algo bastante negativo tanto en gráfico de 1 hora como de 4 horas. Así que como no queremos eso, simplemente el stop loss lo ponemos en caso de que ocurra. Entonces, pues bueno, si os fijáis aquí nos queda una operación muy buena donde por cada dólar que estamos jugándonos ganaremos 4,9, prácticamente un por 5 al dinero apostado en este caso. Entonces nos queda una operación muy buena, sobre todo la tendencia sigue siendo alcista en gráfico de 4 horas, que eso nos acompaña, estamos por encima de la media de 200 en 1 hora, que eso nos acompaña, y en general el primer take profit lo tenemos puesto en esta zona de por aquí, la zona de $109.600, y el segundo take profit lo tenemos en el máximo este. Al final simplemente es, toca el máximo anterior, tomamos beneficios, toca el máximo anterior al anterior, cerramos la operación por completo. Y así es más o menos como tenemos estructurada la operación y los motivos por los cuales entré. Así que bueno, vamos a terminar ya con el vídeo, con el resumen de lo que tenemos el día de hoy. Poco más que comentaros, como os digo, la cosa queda bastante clara, a corto plazo está bastante indecisa la cosa, pero Bitcoin y la volatilidad que tiene está en mínimos y la explosión de volatilidad suele llevar movimientos de entre un 15 y un 20%. Al no ser que Trump mueva los mercados, empieza a hacer el tonto y a hacer manipulaciones constantes, la cosa está clara. Bitcoin debería de irse hasta la zona de 120.000 durante las próximas semanas o meses, ¿vale? Esto puede tardar unas cuantas semanas. Por el otro lado, como os digo, mañana o pasado os haré el vídeo sobre el Trading Hub para que lo tengáis claro y podáis participar, ya que son 6 millones de dólares en premios, no son pocos premios. Entonces, participáis todos en mi equipo y tenemos altas posibilidades de ganar este año. Así que nada, ya os compartiré más detalles y sin más dilación nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, gente. Adiós, adiós.